Shalom para todos y bienvenidos a la enseñanza de esta tarde, el capítulo 16 del libro de Levítico. Veremos el texto acerca del día del Yom Kippur, el día de la expiación, una festividad o un día especial de la escritura, una santa convocatoria que la acabamos de vivir recién. Así que si no saben de qué trata este día o no están enterados o lo conocen muy superficialmente, pues hoy vamos a revisar de qué trata este día famoso de la expiación y veremos la interpretación de los apóstoles acerca de esto, cómo tiene un cumplimiento en Yeshua. Este es el día más importante o se tiene así como el día más importante en medio del pueblo judío. ¿Cómo se puede hablar del día más importante y que de pronto nadie lo conozca? Pues hoy vamos a revisar el porqué. Padre Celestial, te pido que nos enseñes tu palabra y que nos des la sabiduría para entenderla. Capítulo 16 dice así: Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahweh y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entraron en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Bueno, este pasaje arranca prácticamente vinculándolo con la razón de la muerte de los hijos de Aarón. ¿Se acuerdan de los hijos de Aarón que mueren? ¿Cómo se llamaban? Nadab y Abiú. ¿Qué hicieron estos dos hijos de Aarón? Es decir, ellos que eran Nadab y Abiú, que eran sacerdotes con digamos, la bendición para ser también en algún momento sumos sacerdotes. Tenían ese nivel, ¿no? En el capítulo 10 de Levítico dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, ofrecieron delante de Yahweh fuego extraño que él nunca les mandó. Salió fuego delante de Yahweh y los quemó y murieron delante de Yahweh. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Yahweh diciendo: en lo que a mí se acerca, en los que a mí se acercan, yo me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Y bueno, acerca de este pasaje es, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque dos recién consagrados, los hijos de Aarón, dos de ellos entran al tabernáculo y presentan un fuego. Aquí se menciona un fuego extraño, lo que hizo que Dios se glorificara. ¿Y cómo se glorificó? Dándoles muerte a ellos. Los consumió, los mató inmediatamente. Y ahí en el texto más adelante le dice Moisés a Aarón: no llores, ni siquiera por tus hijos, porque así debía ser, para que el pueblo supiese que el Señor está en medio de ellos. Por eso ellos murieron. ¿Por qué murieron? ¿Porque Dios los mató así nomás? No, porque ellos hicieron algo indebido. Ya para que sepan exactamente qué aconteció, les invito a que vean en las enseñanzas que tenemos aquí en esta lista de reproducción de Levítico, vean la del capítulo 10. Pero yendo rápidamente, como avanzando con esto, el caso es que ellos dos hicieron un mal servicio. Pasaron por alto algunas de las reglas o de los protocolos acerca del servicio, lo que les costó su propia vida. Así que el Señor dice aquí en este pasaje: no en cualquier momento entrarán al santuario, ni llegarán al, eh, al arca, no entrarán hasta allá. Lo que demuestra que quizás una de las cosas que ellos hicieron fue adentrarse hasta el lugar santísimo. A ver, dice aquí de Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Es decir, que no entren hasta el lugar donde está el arca. ¿Cómo se llamaba este lugar? El lugar santísimo. Es el lugar que estaba detrás del velo. Es la unión que dice aquí: habló Moisés a Aarón, habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaban a Yahweh y murieron. Entonces, si conectamos esto con lo otro, como les estoy mencionando, veremos que quizás entre las muchas posibilidades que no son muy claras de lo que pasó exactamente con Nadab y Abiú, es que quizás, entre otras cosas, podrían haber entrado hasta el lugar santísimo. Recordemos que el altar de incienso, donde se presenta el fuego, donde se presenta el incienso, está
entre el lugar santo y el lugar santísimo. Está justamente entre el velo, antes del velo. Es probable, simplemente por lo que menciona acá, que ellos hayan intentado acceder al lugar santísimo. Sin embargo, allí lo que dice es que presentaron fuego extraño, y acerca de eso pues hay muchas hipótesis, ¿no? Rápidamente, que de pronto presentaron un incienso diferente, de pronto trajeron fuego. El fuego debía traerse ¿de dónde? ¿Se acuerdan? De las cenizas del altar de sacrificios. De pronto lo trajeron de otro lugar, lo prendieron, de pronto lo prendieron ahí dentro, de pronto lo presentaron no sobre el altar de incienso, sino el altar del propiciatorio. No sabemos, lo que sí sabemos es que hicieron allí un servicio inadecuado, lo que les costó su vida. Pero viendo lo que aquí dice, donde el Señor dice, ¿sabes qué, Moisés? Que no entre nadie allí, sino solamente cuando yo les indique, nos deja pensar que dos opciones: o ellos intentaron hacer algo, o simplemente como como salvaguarda, que nadie entre para que no mueran. No es necesario que muera alguien por entrar allí. Así que para entrar al lugar santísimo dice, en el versículo 2 decía: no en todo tiempo entrarán en el santuario tras velo delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no mueran, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. O sea, ¿por qué morirían las personas? Porque el Señor se manifestaría allí, sobre el arca, en el propiciatorio. ¿Y qué dice el pasaje acerca de Nadab y Abiú que leímos en el capítulo 10? Que ellos murieron por haberse presentado fuego extraño delante del Señor. Insisto, de pronto ellos entraron hasta el lugar santísimo sobre el propiciatorio, o con el velo abierto, yo quise, hicieron algo indebido. Independientemente de lo que sea, dice aquí en el 3: con esto entrarán Aarón en el santuario, sí, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Es decir, ya se va a indicar aquí exactamente en qué momento podría haber un ingreso para el sumo sacerdote, ni siquiera para sus hijos, sino el sumo sacerdote podría entrar al lugar de santísimo con una ofrenda particular. Vamos a ver: un becerro para expiación, un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino sobre su cuerpo, tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua, y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Bueno, ¿en qué ocasión el sumo sacerdote podría ingresar? Bueno, en un momento donde se pudiese presentar una expiación por él, que es la del becerro y el carnero, y una por el pueblo, que es la de las dos cabras. Machos cabríos, 2 machos cabríos. ¿Se podía presentar cuándo se hacía esto? Pues cuando se hacía expiación. Como ya, si no lo recordamos, la expiación, ¿cómo se hacía? Se presentaban generalmente 2 animales. Uno para una ofrenda de expiación y otro para una ofrenda de holocausto. Donde la de holocausto era del todo quemada y el otro era la expiación, que era con el propósito de expiar o perdonar los pecados. Ahora, los textos de Levítico, desde el inicio hablan de todos estos tipos de ofrendas y no las mencionan como un día particular, sino cuando alguien lo haga, ¿no? De hecho, se menciona cuando el sacerdote haya pecado en lo que en las cosas de la ley se dice que no se debe hacer, él presentará una expiación por sí mismo, un becerro y un carnero para holocausto, así dice. Y cuando se deba expiar el tabernáculo, se hará de esta manera. Y cuando se deba expiar a los jefes de las tribus, se hará de esta manera. Y cuando el pueblo, se hará de esta manera. Para el pueblo se hace con cabras, para el sumo sacerdote se hace con, eh, eh, con becerro y carnero. Habiendo dicho esto, sí, está hablando exactamente de lo que se mencionó en los textos previos acerca de la expiación. Pero no habla de un día de expiación, estamos hablando de las expiaciones en generales. Vamos a avanzar. Hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la expiación por sí y su casa. Es decir, aquí está hablando de un evento particular donde se haría expiación por el sumo sacerdote y su hogar, y además por el pueblo, ¿no? Primero se presentaba una expiación por el sumo sacerdote, que era el becerro. Hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará 2 machos cabríos,
los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suertes Aarón sobre los machos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh y lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya y hará la reconciliación por sí y su casa. Y bueno, avancemos y pausemos, perdón. Aquí está hablando de dos tipos de expiación, dos momentos de la expiación. Uno, para Aarón y su casa, que se hacía con un becerro. Que, como les mencioné, esto, si quieren ahí pegarle una miradita en lo que ya habíamos leído, cuando arranca el libro de Levítico, un momentico, en el capítulo 4 dice, ofrendas por el pecado. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro o por algunos de los mandamientos de Yahweh sobre las cosas que no se deben hacer y hace alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Yahweh por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta, delante de Yahweh al tabernáculo, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Yahweh. Esto que ya habíamos leído hace rato en el capítulo 4, es lo que aquí ya se está mencionando en el momento particular de cuándo se hacía. En este mismo capítulo menciona cómo se debe hacer para todos los, digamos, todos los que pertenecen al pueblo, ¿no? Donde empieza por sacerdotes, luego por el mismo tabernáculo, que estaba, no porque el tabernáculo pecase, sino porque necesitaba ser expiado por los pecados de los hijos de Israel, los jefes y el pueblo, ¿no? Por ejemplo, en el versículo 27, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, que es cosa que no se debe hacer y delinque, luego de conocer su pecado que cometió, traerá una cabra sin defecto. Es decir, otra vez vemos que lo caprino, las cabras y machos cabríos tenían que ver con el pueblo en ofrendas, y los becerros, que es un animal mucho más grande, más costoso, más poderoso, era, digamos, estaba relacionado con el sacerdote. Ahora sí, volviendo aquí no se presenta una cabra por el pecado de alguno, sino por toda la congregación, ¿cierto? Toda la congregación. Volviéndonos un momentico a Levítico 4, allí dice, cuando pecare un jefe e hiciere por yerro lo que alguno de los mandamientos, es decir, aquí habla como mencionaba por diferentes momentos, dice en el versículo 24, pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degollan los holocaustos delante de Yahweh. Es decir que en este día de la expiación, los machos cabríos que se presentan y la que se menciona en el capítulo 4 de Levítico, donde habla de los jefes de las tribus, es la relación directa de que ellos representan a las tribus por completo. Bueno, estos dos machos cabríos tienen el mismo propósito, representar al pueblo plenamente. Bien, habiendo dicho esto, este capítulo 16 es como, a ver, si en los capítulos previos se habló de cómo se hacían las ofrendas y las expiaciones que se presentaba, en este capítulo 16 pretende demostrar, enseñar e indicar cuándo se hacía y el por qué se hacía, con mayor, digamos, precisión y enmarcarlo en un solo evento. En este caso menciona entonces que el sacerdote primero hacía expiación por sí mismo. Bueno, he hablado bastante de expiación, no me he puesto a explicar por qué es expiación, dado que ya cuando hablamos en esta lista de reproducción en el capítulo 4, pues hablé bastante acerca de lo que es expiar. Solamente haré el paréntesis para que todos estemos con el mismo concepto. La expiación significa, ¿qué significa? Cubrir, perdonar, olvidar, pasar por alto, eh, redimir los pecados, ¿no? Tiene que ver con ese saldar una deuda pendiente. Eso es la expiación, la expiación. Expiar es, sin duda, perdonar o pagar. Y que tiene su raíz hebrea, que lo hemos oído muchas veces, que es kafar, tiene que ver con el mismo punto donde se hacía la expiación, que era sobre
la parte superior del, del altar, ¿cómo es que se llama? Del arca del testimonio, cuya parte superior se llamaba el caporet o el lugar de la expiación. Es decir, había un lugar exacto donde se hacían las expiaciones o el perdón. ¿Y qué se hacía allí? Bueno, ahí es donde vemos los textos que estamos mencionando. Estos animales que estamos mentando aquí, el becerro y el macho cabrío, su sangre tiene que ver con lo que acontecería en el arca del pacto, en el arca del testimonio, donde la sangre de estos animales terminaría parte de ellas. Vamos a ver cómo sucede. Primero mencionamos el tema del becerro y luego se mencionaron dos machos cabríos, donde uno moría y el otro se dejaba en libertad, ¿cierto? Acerca de estos que eran para la expiación del pueblo, que tenían que ver con un pueblo redimido, ¿cierto? Uno de los dos animales se inmolaba y se sacrificaba y el otro se dejaba en libertad. Vamos a leer este pedazo nuevamente. En el versículo 7 decía que se tomarían los dos machos cabríos en presencia de Yahweh a la puerta del tabernáculo y se echarían suertes sobre los machos cabríos. Una suerte por Yahweh y otra por Azazel. Es decir, los machos cabríos debían ser perfectos ambos en lo que respecta a un sacrificio, pero acerca de cuál se sacrificaba y cuál se liberaba, se echaban suertes sobre esto. Muy probable que las suertes se echasen con el Urín y el Tumín, que eran dos piedrecillas que tenía el sumo sacerdote para justamente hacer este tipo de actos. Y es que la suerte sea del Señor. El que tuviese la designación que fuese para Yahweh, este moría. Y el que era para Azazel se liberaba. Acerca de este Azazel es uno de los textos más extraños de la escritura, no tiene interpretación, es decir, propia, la escritura no habla más de este Azazel, no se menciona en más pasajes directamente y queda se menciona como si todo el mundo supiese qué es. Entonces lo que hace que muchos especulen diferentes cosas. Hay quienes dicen, no, este es uno para el diablo, haciendo referencia a que echó los pecados afuera, no, que este es un ángel caído que había en el desierto. Y hay muchas cosas que suelen interpretar, pero sencillamente, más allá de lo que pueda significar o no, dado que no es claro, no es contundente, lo que sí es claro es lo que acontece con la cabra. Una es liberada y la otra es sacrificada. ¿Qué representará esto? Lo vamos a dejar para más adelante porque necesitamos avanzar con lo que está pasando para poder interpretar el por qué entonces se debía liberar esto, ¿no? El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte para Azazel lo presentarás vivo delante de Yahweh para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Con el vivo se hacía reconciliación. Con el vivo se hacía reconciliación. Pero en el versículo 9 decía, el macho cabrío por el que cayera suerte para el Señor se ofrecerá en expiación. Uno para expiación y el otro para reconciliación. Uno para expiación, el otro para reconciliación. Vemos dos términos diferentes. La expiación que mencionábamos que era pasar por alto, perdonar, cubrir, ¿cierto? Cubrir los pecados. Es decir, uno tenía como el propósito pagar un costo de vida, un costo de muerte. Y el segundo, de reconciliación. Se liberaba como quien dice, eh, representaba una restauración, representaba algo que se había dañado y vuelve a estar vivo, ¿no? Podríamos decirlo de otra manera, un nuevo nacer, una resurrección. Porque ese macho cabrío no se distingue del otro. En esencia, es el mismo macho cabrío. Es como si hablásemos de un mismo macho que muere y vive a la vez, ¿no? Y esto no tiene es muy raro, ¿no? Y es igual de extraño que hablar del gato de Schrödinger, que es un tema ahí de física cuántica. Si el gato está vivo o está muerto, si se encierra un gato en una caja completamente cerrada, ¿está vivo o está muerto? Es un tema filosófico. La verdad es que puede estar vivo y muerto a la vez.
hasta que se abra y se sepa, pero puede estar vivo y muerto a la vez. Bueno, es como hablar de lo mismo, un macho cabrío que está vivo y está muerto a la vez. ¿Y cómo es esto posible si uno fue entregado al Señor para que viviera el otro? Es algo bien extraño, pero si nos damos cuenta es el mismo macho cabrío. De hecho, la distinción de él no es que uno fuera blanco y el otro negro, sino, ¿cuál será para el Señor? Pues que la suerte lo indique, ¿cierto? Y mientras expiaba, entonces, ¿qué también pasaba? Se reconciliaba. Diríamos que para que haya una plena expiación, sí, más bien, para que haya una plena reconciliación es necesario que haya primero una expiación. Pero la expiación, dado que es algo que se paga, no se devuelve. La reconciliación siempre es algo que se devuelve, es decir, algo que queda libre. Bueno, es un concepto que veremos más adelante. Por ahora es este asunto. Una reconciliación plena del pueblo con el Señor requería que primero que hubiese expiación, pero también que hubiese esta libertad que nos recuerda al Mesías muerto y resucitado. Dice aquí más adelante, hará traer en el 11, Aarón el becerro que era para expiación suya y hará reconciliación por sí y por su casa, degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego al altar delante de Yahweh y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Si nos fijamos con el tema del becerro de Aarón, servía para ambas cosas, pero este no resucita, este muere. El becerro de Aarón moría para reconciliación y para expiación. Hacía las dos cosas, ¿no? Decía, hará traer el becerro que era para expiación y hará la reconciliación. Entonces nos fijamos que un becerro servía para ambas cosas y en el otro caso dos cabras cumplían exactamente lo mismo, pero el acto visible y público era muy diferente. Una se liberaba, la otra se retenía. Tomará un incensario lleno de brasas de fuego al altar de delante de Yahweh y sus puños llenos del perfume aromático molido los llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que estaba sobre el testimonio para que no muera. Ahora, entonces él degollaba la expiación suya, es decir, el becerro, se le cortaba el cuello, derramaba su sangre, el sacerdote tomaba un incensario lleno de las brasas del fuego del altar, ¿cierto? Delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido los llevaba detrás del velo. Y esto me ayuda a reafirmar la idea de que posiblemente Nadab y Abiú hicieron una expiación fuera de la expiación. Porque ¿qué hicieron ellos? Presentaron un fuego extraño y en el día Yom Kippur se presentaba incienso delante del Señor, ¿no? Se degollaba el animal y además, ¿qué dice? Se tomaba el incienso, un puñado, y las brasas del altar se presentaban y se llevaban detrás del velo. Es decir, se llevaban hasta el arca del testimonio. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no mueran. Si se interpreta bien en línea con lo que está diciendo, esto no se colocaba en el altar de incienso, sino se colocaba directamente sobre el propiciatorio. ¿Qué? El perfume. ¿Para qué? Para que se generase una nube que no le permitiese ver al sacerdote lo que iba a acontecer allí. O sea, era como un cierra los ojos porque no eres digno, no puedes ver la presencia del Señor, ¿no? Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio. Esparcirá con sus dedos 7 veces de aquella sangre. Y claro, esto nos dejaría entender muy bien que sí, muy probablemente los hijos de Aarón hicieron más de la cuenta, se entraron un día cualquiera al lugar santísimo e intentaron quizás hacer una expiación fuera del rigor o de lo que esto significaba, entrando hasta el lugar santísimo y presentando un fuego extraño. Pues el Señor dice, pues no van a entrar aquí en cualquier día, sino en el día señalado y lo van a hacer de la siguiente manera para que no mueran delante del Señor. Ellos entraron delante del Señor y murieron.
Entonces, primero el sacerdote entraba perfumes aromáticos y fuego del altar. ¿Cómo se llama esto? Llevaba carbones, ¿no? Encendidos. Los ponía sobre el propiciatorio y echaba allí los inciensos que al quemarse, como cualquier tema de incienso aromático, si alguno lo ha encendido, se da cuenta que sale un humito blanco muy de buen olor, pero que es invasivo. Ahora, si es un puñado, me imagino que salía realmente en cantidad el humo, y ese era el propósito, ¿no? Dice ahí, dice, la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. O sea, el sacerdote no podía mirar. La idea es que, parece ser, que la idea es que esto estuviese siempre cubierto, que no pudiese el sacerdote meter la cabeza allí y mirar, que estuviese realmente esto, digamos, inhabilitado, por más de que él pudiese entrar al lugar santísimo. Primero se generaba un velo aromático y visual, y luego iba y traía ahora de la sangre del becerro y empezaba a rociarla, empezando por el lado oriental, es decir, dice aquí, rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, por donde él entraba, el costado de este lado del propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? Sé que se menciona, esa palabra es un poquito rara, yo lo mencioné, pero lo aclaramos. Es el cobertizo, la parte superior del arca del testimonio. Y otra vez, si alguno se siente perdido, intentaré nuevamente mejorar la información. En el tabernáculo habían tres etapas: atrios, lugar santo, lugar santísimo. El sacerdote entraba hasta el lugar santísimo, que era como la habitación más privada, separada por unos velos, unas cortinas. Allí, en ese lugar, había un único mm, elemento que se llama el arca del testimonio. Era un baúl grande. Y en él tenía en la parte superior una tapa de oro que se llama el propiciatorio y tenía en sus bordes una cornisa, es decir, estaba diseñada para vertir sobre ella algo sin que se derramase. Y encima tenía dos querubines también de oro con sus alas cubriéndose, tocándose la una con la otra, uno y dos. Y ellos, los querubines tallados, miraban hacia el propiciatorio, cosa que el sacerdote no podía hacer. Es donde digo que es muy interesante todo esto. Ellos pueden ver, como atestiguar la expiación, tú no. Porque primero tiene que haber una nube para que tú no veas, o si no mueres. La razón de ser de esto la desconozco, pero así lo menciona. No puedes verlo porque el Señor se va a manifestar y morirás. Así que lo que se generaba era que una nube, donde los querubines, por lo menos de manera alegórica, atestiguaban esta expiación. El sacerdote lo que tenía es que, con mucha reserva, cogían un nuevo tazón, traía sangre del altar, del becerro, y untaba sus dedos y empezaba a salpicar. En este sentido, dice allí, tomará de la sangre del becerro y lo rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de las rebeliones de los hijos de los pecados, de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de las impurezas. Lo que iba a hacer, recordemos que primero el sacerdote expiaba sus pecados con el becerro. De la sangre del mismo becerro, ahora expiaba el mismo tabernáculo. ¿Cómo lo hacía? Empezando desde el mismo altar. ¿Cómo es que se llama? Siempre olvido. El propiciatorio del arca del testimonio. A ella rociaba 7 veces con su dedo, es decir, seguramente hacía este movimiento de salpicarla, y luego iba y traía de la sangre de macho cabrío y dice que la rociaba. No sé si ella sí la echaba o si lo mismo hacía. Y no dice que con los dedos, dice aquí, la rociaría. Pero dice, y así hará con todo el tabernáculo, ¿no? Allí continúa diciendo. Purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Saldrá al altar
que está delante de Yahweh y lo expiará y tomará de la sangre del becerro y del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Entonces, vemos, se expía el sacerdote, luego se expía el tabernáculo. Como les mencioné, en el capítulo 4 de Levítico se menciona también la expiación por el tabernáculo. ¿Y cómo así? ¿Por qué se expiaba el tabernáculo? No porque hubiese pecado, sino porque estaba levantado en medio de un pueblo pecador. Y esto tiene todo que ver con lo que hemos estado leyendo en Levítico. ¿Qué se ha estado leyendo? Acerca de las inmundicias, acerca de las purezas y de las impurezas, donde se toma muy en serio esto. Una persona impura contamina a alguien que esté puro. Por lo tanto, el santuario, por muy sagrado que fuese, se podía contaminar. ¿Y de qué se contaminaría? Pues aquí sí de una manera muy alegórica, del pecado del pueblo. Es decir, el cohabitar con un pueblo pecador rebelde hacía que el santuario fuese impuro y por tanto el Señor no pudiese habitar allí. Porque dice la Escritura ¿qué dice la Escritura acerca de eso? Que el Señor no puede habitar, ¿cierto? No puede permanecer en medio, o más bien, que nadie en su pecado puede acercarse delante del Señor. Es decir, esta separación de donde hay pecado no puede habitar el Señor. Para que el Señor pudiese ingresar a aquel lugar que debía haber primero, una consagración. Y después de la consagración, una expiación, que es lo que se haría cada año. El Señor no resistiría aquel lugar y por lo tanto no se manifestaría hasta que no fuese limpiado. ¿Cómo se hacía? Rociando sangre. Muy curioso. Lo que estaba hablando es de que se expiaba el lugar como cualquier hombre. Y eso es muy interesante. Un lugar, o sea, pero un lugar, objetos, dándoles cualidades humanas. Y esto debe pintarnos mucho algo. ¿Por qué debía ser expiado un lugar sagrado? ¿Cómo puede algo sagrado ser contaminado? Luego lo que residía allí no era la presencia de Dios. ¿Acaso puede, por más de que evitase la presencia del Señor, contaminarse? Pues nos dice el pasaje que sí. Y esto lo respondería algo más difícil aún. ¿Por qué moriría Yeshua? ¿Puede acaso la divinidad morir? Sí. ¿Por qué? Por esta misma razón. Porque necesitaba, ¿qué? Expiación incluso él. No porque hubiese pecado, sino porque, ¿qué? Porque estaba en medio de pueblo pecador e inmundo. Tremendo. O sea, es de verdad muy interesante ver esta lógica, esta coherencia. Porque es que dentro del santuario estaba la presencia ni más ni menos del Señor. Y todos sus elementos eran de oro, o sea, eran cosas que uno dice, pero es que esto conoce a corromper. Sin embargo, por estar en medio de un pueblo pecador, tenía que expiarse. Si no, el Señor no residiría allí más. Y entenderíamos que Yeshua no podría haber subido entonces a la presencia del Señor si primero no era expiado. La verdad es muy diciente, es demasiado diciente esto, porque la expiación del santuario no era diferente, era la misma del sacerdote y la del pueblo. Era un becerro y un macho cabrío, para poder santificar el mismo lugar. Y como en tantas ocasiones lo hemos mencionado y lo digo aquí prontamente, el santuario, el tabernáculo, representa profundamente a Yeshua, incluyendo esto, que tenga que ser expiado. Nadie se lo imagina. Es una de las mayores críticas acerca de Yeshua como hijo de Dios, como Dios. No puede ser Dios, no puede ser Elohim. ¿Acaso Elohim puede hacerse hombre y morir y que sea tratado como pecador y qué tal? Bueno, el santuario lo podía. Y si era una figura del Mesías, pues nos dejaba entender inclusive ese tipo de cosas y detalles. Continuemos. El sacerdote entonces tomaba de esta sangre, la rociaba sobre el propiciatorio, también sobre el tabernáculo y sus elementos, y también sobre el altar de sacrificio, y allí en los cuernos del altar, el altar de sacrificios era un objeto cuadrado, grande, y en las esquinas tenía 4 cuernos. Esos son los cuernos de la expiación donde alguien trataba de agarrarlos para obtener perdón. Pues esos también eran expiados, todo era expiado.
Esparcirá 19 sangres sobre el altar con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. ¿Y todo esto a qué nos recuerda de lo que hemos estado leyendo? Bueno, cuando un hombre, cuando una mujer tenga emisiones, cuando alguien tenga lepra, cuando alguien tenga, haya tocado, cuando haya enfermedad, cuando haya, hemos visto muchos casos de lo que son las inmundicias, de lo que se considera una inmundicia, y en esencia, ¿qué es? Un problema corporal, es decir, exterior. Un problema exterior que puede ser contaminante exteriormente y por lo tanto debe tratarse con mucho cuidado y debe cerciorarse de ser purificado en un periodo máximo de 7 días. Por lo tanto, aquí es contundente el tema de 7 veces se rociará. ¿Por qué el 7? Pues porque está hablando de necesita cerciorarse que esté purificado, así que no lo va a hacer una, ni dos, ni tres, sino 7 veces. Cuando hubiese acabado de expiarla al santuario, el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. O sea, por eso hablaba que primero venía ¿qué? La muerte. ¿Y luego qué sigue? Después de la muerte, la resurrección. Traerá ahora el macho cabrío vivo y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos allí sobre su cabeza. Lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada y dejarás ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará el vestido de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y el pueblo y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Sacel lavará sus vestidos, lavará con agua su cuerpo, después entrará en el campamento y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación. Quemarán en el fuego su piel, su carne, su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Este es uno de los eventos con más protocolo, ¿no? Es que está lleno de protocolos. Si nos fijamos, ¿qué es lo primero que se hacía? Lo primero que hacía en todo el proceso de expiación, ¿cuál era? Era cambiarse la ropa. Lo primero que hacía el sumo sacerdote era ponerse las vestiduras de lino. No podía llevar el pectoral y todo lo que se cargaba diariamente, sino llevaba las ropas más humildes, que al final aquí estamos leyendo que se las tiene que cambiar nuevamente después de haber hecho la expiación. Después, ¿qué hacía? Llevaba el becerro. ¿Y qué hacía? Lo degollaba. Y luego el macho cabrío. ¿Qué es degollar? Que extraía su sangre directamente desde el corte que se le hacía en la garganta, donde lo decapitaban. No sé hasta qué punto degollar era quitarle la cabeza entera o desangrarlo a partir de un corte en la garganta. El caso es que aquí, en este punto, no han sacrificado, no han quemado al animal. Solamente le extraen su sangre para todo el proceso que hemos leído. Luego, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Entraba al lugar santísimo y ¿qué hacía? Tomaba incienso aromático y lo esparcía sobre el propiciatorio. Y lo quemaba. ¿Con qué? Con carbón traído del altar de sacrificios. En otras palabras, es como esterilizar ese mismo lugar, ¿no? Se elevaba allí una nube, pues por lo que se está quemando estos químicos, salía y traía de la sangre del becerro y con ella rociaba sobre la parte oriental del propiciatorio 7 veces. Salía y traía de la sangre del macho cabrío y hacía lo mismo. Allí no dice que lo rociara 7 veces, pero dice que era rociado, así que podemos suponer que o lo rociaba también 7 veces o vertía ya de la sangre sobre el propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio tiene en las esquinas unas cornisas, lo que nos deja entender que es un lugar diseñado para contener. Así que si se vertía líquido, no se iba a derramar. En lo personal creo que también se rociaba con los dedos, pero allí no se precisa, así que pues sobra decirlo. Luego, él también tomaba de las 2 sangres y rociaba sobre el tabernáculo y luego sobre el altar de sacrificios en
los cuernos del altar. ¿Por qué se hacía todo esto? Para purificar, sí, para expiar el santuario por causa de los pecados del pueblo. Es decir, porque el santuario se contaminaba en medio de un pueblo pecador. ¿Y por qué de los dos animales y no solo de uno? Porque las contaminaciones no solo venían del pueblo, sino del mismo sacerdote, quien era pecador, y eso lo vamos a ver más adelante con lo que vamos a leer de Hebreos. Donde se menciona que el sacerdote tenía que expiarse por sí mismo, imagínense, porque no era perfecto. Así que él presentaba un becerro para expiación suya y del santuario, y un cabro para expiación del pueblo y del santuario. Luego, cuando ha terminado este proceso, muertos los animales, derramada la sangre, ahora sí se trae el otro macho cabrío vivo, sobre el que se habían echado suertes previamente, olvidé mencionarlo, y una persona designada, se le ordenaba llevar al macho cabrío lejos. No lo podían liberar ahí. ¿Sabe por qué? ¿Qué pasaba con el macho cabrío si lo liberaban ahí? Se quedaba ahí. Se quedaba ahí o se iba para donde su familia o se iba a pastar a cualquier lugar. Tenían que cerciorarse que fuese llevado lejos, y lo ideal era que el macho cabrío que se extraviara, se perdiera, no pudiese volver. Una representación muy interesante sobre qué, sobre muchas cosas. La primera, la que mencioné, uno muerto, uno vivo, resurrección. El santuario expiado desde adentro, desde lo profundo, desde el corazón hacia afuera, hablando de la muerte del Mesías como santuario contaminado por el pueblo en el que habitó, escupido y lastimado hasta su muerte, cuya sangre derramada expiaría no solamente al mundo, sino esencialmente su propio cuerpo. Es algo de lo que quizás no hayamos pensado, y es que él tuvo un cuerpo, literalmente un cuerpo como el nuestro. El Señor decide prepararle un cuerpo, y ese cuerpo no es en vano. Ese cuerpo renace y resucita y va a un lugar del cual nadie puede ir, o no podemos ir aún. Nos recuerda a ese macho cabrío liberado de expiación. El tema de Azazel sigue siendo una incógnita. Muchos le atribuyen simplemente un tema etimológico que hace referencia al desierto. Otros lo llevan a otros niveles que puede tener que ver dime. Y lo relaciona allí con unas menciones que hacen Enoch sobre Azazel y otros ángeles caídos. Como chivo que se va. Sí, y por eso puede ser un tema simplemente etimológico. El caso es que independientemente de lo que sea, no es algo negativo. Ojo, porque no se le debe atribuir como algo negativo, ya que si nos devolvemos al capítulo 16, versículo 9, decía: hará traer a Aarón por Yahweh el becerro, el macho cabrío, sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, lo ofrecerá en expiación. Pero el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahweh para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es decir, la reconciliación se hacía delante de Yahweh, enviando libre a este macho cabrío al desierto, que aquí se le escribe como a Azazel. Entonces no es claro, y en ningún momento se aclara como algo negativo. Es más, aquí en el versículos más adelante decía que cuando ya se haya hecho esto y se traiga al macho cabrío, ¿qué se debía hacer? Decía: el sumo sacerdote pondrá la mano sobre ¿no? A ver, vendrá en el 21, no, en el 20, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos los pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. La idea, muchos dicen, bueno, la idea es que se despeñase en un barranco, o que nunca volviese. Lo único que es aquí, por cierto, es que el animal se fuese muy lejos, a un lugar muy, muy lejano, cuyo propósito se entiende, y es: me olvidaré de los pecados de la nación. Es como, ¿te acuerdas lo que tú hiciste? Pues el Señor lo ha olvidado, lo ha perdonado. Tiene esta relación de: has renacido, has vivido nuevamente, no para que se te recuerde tu pecado, sino para que sean olvidados, ¿no? Porque lo clave es que aquí
el sacerdote ponía sus manos sobre el animal y lo enviaba lejos. Como leímos en el capítulo 4 de Levítico, esto es lo que se debía hacer. Cuando pecare, pondrá sus manos sobre el animal, ¿cierto? Pondrá sus manos. Entonces, la expiación poniendo las manos. Ahora sí, yendo más adelante, después, decía aquí, el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades a tierra inhabitada. Y otra vez, hablándonos del Mesías, llevó sobre sí nuestras iniquidades. Porque recordemos que es un mismo macho cabrío. O sea, son dos, pero representan una misma cosa, una expiación y una reconciliación, ¿cierto? Pero de una manera gráfica que se representa en dos eventos, uno muerto y uno vivo. ¿Cómo Yeshua puede perdonar todos nuestros pecados, sino mediante qué? ¿Por qué Él podría haber perdonado? Mediante Él se perdonan todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él resucitó. ¿Qué pasa si Él no hubiese resucitado? ¿Qué creemos? ¿Qué habría pasado? Pues nada, no habría ninguna expiación. Sería un hombre muriendo por todos, pero como el animalito sobre el que muere. Pero ¿y el perdón dónde está? Es decir, el olvido y ¿cómo es que lo menciona aquí? El llevar los pecados, las rebeliones de un pueblo, se da en esta ocasión en un macho cabrío que puede huir tan lejos como sea posible para que este pecado sea olvidado. Y uno en quien el pueblo pudiese disponer toda su culpa sobre él. Porque, ojo, aquí lo que se menciona, todas las rebeliones, los pecados sobre él y las iniquidades. Rebeliones, pecados, iniquidades. Aquí se mencionan todos los tipos de pecado, incluyendo el pecado pesado. Muy interesante, porque en lo que se menciona del capítulo 4 acerca de las expiaciones no incluye el pecado pesado, no incluyen el pecado de rebelión. De hecho, ¿qué pasaba con un pecado de rebelión? Lo acabamos de leer, murieron. Era un pecado imperdonable en el sentido de que recibía un juicio pronto. Cualquiera que pecaba con alevosía, ventaja, como un rebelde moría. Entonces, ¿cómo se puede perdonar a un rebelde si no se le da el tiempo de la expiación? Bueno, Yom Kippur tiene, justamente por eso masivo que es, como un día como tan importante en el año, tiene el propósito inclusive de expiar a un pueblo de aquellos pecados de rebelión. O sea, esa es la intención. Si no, van a ser destruidos. Si ustedes no se vuelven al Señor, van a ser destruidos del todo. Así que si es necesario perdonarles los pecados más grotescos, pues serán perdonados. Pero sin duda, ¿qué pasaría con todos aquellos que los cometiesen? Morirían. Porque eso es la evidencia. Todos mueren. Los que cometen un pecado de rebelión murieron. Pero el pueblo no pereció por causa de ellos. Es decir, como que se protege a la nación de perecer por causa de los que mantienen un pecado grave. ¿Me hago entender? Pero aquellos que sí cometen ese pecado, sin duda bíblicamente, siempre fueron cortados. Siempre. Es más, cada vez que la nación vivió momentos tan difíciles fue justamente por eso, porque necesitaba ser juzgada, ¿sí? Y aquella expiación venía nuevamente en algún momento. De hecho, más bien, se evidencia que el pecado de la nación fue más fuerte, más grande, más constante que la misma expiación, donde no diríamos que Dios se cansó de perdonar o le quedó difícil, sino que el sistema no podía soportarlo. Vamos a ver cómo lo va a declarar más adelante Hebreos. Continuemos. Entonces una persona llevaba a este macho cabrío lejos, luego se devolvía y lavaba sus vestidos, y dice en el 27, sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en fuego su piel. Entonces los dos animalitos que se les habían desangrado no se consumían dentro del altar allí en el tabernáculo, sino se llevaban fuera, se presentaba un altar para quemarlos fuera del tabernáculo. Y allí dice, se quemaba todo, ¿no? Su piel, su carne, su estiércol. El que quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendrás por estatuto perpetuo.
Ahora aquí viene el mandamiento. En el mes séptimo ya se le da lugar, a los 10 días del mes. Afligirás tu alma, en ninguna obra de siervos harás, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes y serán limpios de todos sus pecados delante de Yahweh. Día de reposo es para ustedes y afligirán su alma. Ese estatuto perpetuo hará la expiación del sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión, también por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendrás como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Yahweh le mandó. Entonces, estatuto perpetuo, séptimo mes, a los 10 días, el séptimo mes bíblico hebreo, que acaba de caer ahorita en septiembre, lo acabamos de celebrar. ¿Cuándo fue? ¿El 29? Sí, pero ¿qué día fue? Lo celebramos o lo conmemoramos ahorita el miércoles, de martes a miércoles, que fue el primero de octubre. Ok, entonces no cae exacto en el calendario, gracias, del 30 al primero. Es decir, no es fácil de establecerlo en el calendario que tenemos occidental, pero pues, ¿cómo se hace? Pues nada, buscan en internet los días señalados, las festividades, y es fácil con ello saber cuándo son porque es otro calendario, es decir, no coincide exactamente. Uno es un calendario lunar y el otro es solar, así que hace que pues tengan variaciones entre ellos. Lo que sí es claro es que hay un día para ellos señalado dentro del año. ¿Listo? Un día para afligirnos, dice el pueblo, mientras que hacía el sacerdote todo esto que debía hacer el pueblo, afligirse. ¿Por qué? Porque era el día del perdón, es decir, que debía tener arrepentimiento. Todo se habla incluyéndonos, o sea, todo se habla como nosotros hemos pecado, perdónanos. Es un día para pedir de manera comunitaria el perdón. Vamos a ver qué dice el libro de Hebreos. Recordemos que aquí la expiación la hacía ¿quién? El sacerdote escogido, el ungido, dice acá. Hará expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote. Ok, hoy es difícil analizar todo esto. Aquí hemos estado revisando de esta manera muy técnica, ¿no? Y es pues lo que dice el mandamiento como tal, pero en el día de hoy uno se siente un poquito en conflicto, en la encrucijada de, bueno, ¿y esto qué para este presente? Es algo que no se debe hacer, que cómo se ve, que se debe pensar al respecto. Hay una respuesta clara. Vamos a ir a Hebreos 9. A ver, capítulo 9 dice, en el primer pacto tenían ordenanzas de culto, un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Primera parte, el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa de los panes de proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio de culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. ¿Los pecados de qué? De ignorancia. Lo que hemos estado hablando tanto de realmente qué se expiaba. Bueno, aquí dice que eran los pecados por hierro. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, había un obstáculo para entrar al lugar santísimo, que era el lugar santo. Es lo que está diciendo, hay un obstáculo aquí, hay algo que no deja llegar al lugar santísimo, no pasa nada, pues todo estaba en pie así. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Es decir, el
¿cómo se llama? El apóstol que está hablando de esto dice, para el tiempo presente, es decir, en su presente, que estaba levantado el templo, él dice, pues esto se sigue haciendo hoy y quien presenta esta ofrenda o este sacrificio no puede ser perfecto en cuanto a su conciencia, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Aquí está hablando de una reforma, algo muy interesante. Dice, lo que se hace allí consiste meramente en asuntos, digámoslo así, materiales, carne, cosas que se cortan, que se queman, que se preparan, que se sirven, que se llevan, que se traen, que se rocían, ¿cierto? O sea, está hablando, es algo ritual y aparentemente muy superficial. Estando presente el Mesías, que es, aquí dice de hecho, vamos a leerlo más claro, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, ¿qué leímos en el texto acerca de cuándo se debía hacer la expiación? ¿Quién la debía presentar? El sacerdote ungido, el sacerdote Cristo. Es decir, el término Cristo, Mesías, Mashiach, como le quieras decir, ya estaba implícito en el sumo sacerdote, porque él era el ungido para presentar la expiación. Y Yeshua es más conocido como el ungido. Dice él, estando presente el ungido, sumo sacerdote, de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y este apóstol es como si se le hubiese abierto una iluminación tremenda. ¿Qué hizo Yeshua en su muerte? El Señor se lo enseña, se lo revela a este apóstol y dice, claro, Yeshua entró como sumo sacerdote a expiar a la humanidad en su propia sangre, entrando en el maravilloso tabernáculo que no es el templo. ¿Cuál era el maravilloso tabernáculo? Los cielos. Es que todo lo que pasó con Yeshua, aunque parezca muy extraño, era la realidad de lo que el tabernáculo tanto tiempo estuvo señalando y expresando como una sombra. Yeshua cómo muere, la manera que muere, fuera del tabernáculo, luego resucitado, llegando a un lugar imposible de acceder. ¿Quién ha entrado con Yeshua al lugar en el que él está ahora mismo? Sin embargo, él está allí hoy siendo expiación. Hoy, en este presente, 2025, él sigue siendo la expiación. ¿Y dónde estaba la expiación? ¿Dónde tenía que estar derramada la expiación? Delante de la presencia del Señor, en el testimonio, ¿verdad? Dice él, estando presente como sumo sacerdote de las cosas por venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Cuál es el más amplio y más perfecto tabernáculo? Los cielos. La presencia del Señor. Algo inaccesible, lo que vio Moisés. No hecho de manos, es decir, no esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Cuál es el lugar santísimo? La presencia del Señor. ¿Qué dice la Escritura? Que él ascendió y se sentó a la diestra del Padre, ¿cierto? Habiendo obtenido eterna redención. O sea, él llegó allí para permanecer como expiación de la humanidad eternamente. Porque si la sangre de los toros y machos cabríos y las cenizas, o sea, el becerro, los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí está diciendo, si estos elementos naturales, comunes para nosotros, nos pueden limpiar de las cosas materiales, externas, como cuando hablamos de alguien impuro, es decir, el que estaba enfermo, el que estaba impuro, el que estaba contaminado, mediante una expiación puede ser proclamado limpio, pero no su conciencia, sino que exteriormente. ¿Cuánto más será con Yeshua que puede expiarnos en nuestras conciencias? Y está hablando de lo profundo que es realmente la expiación mediante Yeshua, que puede perdonarte más allá de lo exterior y puede realmente perdonarte en lo profundo del ser. Y de tal manera podrás servir al Dios vivo.
Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. El testamento con la muerte se confirma, no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso está en Éxodo 24. Allí se menciona cuando él entrega el pacto, él rocía al pueblo y a la ley con la sangre. Además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todos purificados según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, con Yeshua. Porque no entró el Mesías en el santuario hecho de mano, él no entró en el templo, él no, él no murió dentro del templo, ni fue entrado su cuerpo allí, ni su sangre. Porque no entró en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. Ah, sí, el santuario es el cielo. Y más allá del cielo, como pensar nosotros, ¿dónde está el cielo? Exactamente, está hablando de lo más profundo y más difícil quizás de comprender aún. Y es, ¿qué es exactamente la presencia de Dios? Pues Él entró allá. No para ofrecerse muchas veces, como entra un sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año. O sea, esto tiene que ser una vez y para siempre. Él no va a venir y morir y volver y morir y liberarse. Recordamos el macho cabrío, no podía volver. No podía volver. Su intención no era volver a expiar al pueblo. Expiaba una vez y para siempre. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces y morir muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Significa esto, mis hermanos? Aquí viene la advertencia de Hebreos. ¿Qué haces si ya has sido expiado y mantienes tu pecado? Ya no hay más expiación. No te sirve la de los machos cabríos, tampoco te sirve la del Mesías, porque él ya te había expiado. Pero si tú te mantienes en pecado, ¿cuál expiación? Él no va a volver a morir por ti. ¿Qué sigue? Un juicio. Así también el Mesías fue ofrecido una vez, sola vez, para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, ya no con ese propósito expiatorio, sino para salvar a los que le esperan. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, es decir, la ley, todo esto que hemos estado leyendo en Levítico, por eso siempre llegamos al punto, recuerden, esto cómo lo entendemos hoy, que es muy clave y es muy importante que entendamos que se debe ver con mayor claridad de lo que ello representaba, porque en lo que ellos, en lo literal que se hacía no lo podemos practicar, no se puede. No hay ni templo, ni sacerdotes, ni, ni propiciatorio siquiera. No hay nada que podamos hacer acerca de esto. Sin duda el Señor así lo permitió. Llevamos 2000 años en esta situación, lo que nos hace pensar, no se pretende regresar a eso. Por eso decía aquí el apóstol en este pasaje diciendo que esto es algo que hablaba de lo porvenir, a fin de que fuese reformado. Y una reforma significa que no se pretende regresar, sino avanzar en Yeshua. Una reforma en torno a esto, no que haya cambiado el trasfondo, sino más bien que ahora se puede entender, porque eso era una sombra de Él, quien sería la expiación del mundo. De otra manera, cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían más conciencia de pecado, pero estos sacrificios cada año se hacen, en ellos se hace memoria de los pecados, porque la sangre de toros, de los machos cabríos no puede quitar el pecado, por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como está en el rollo del libro, así está escrito de mí. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiación por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Las cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua hecha una vez y
para siempre. En este pasaje está haciendo referencia de un salmo. Este salmo, eh, a ver, en lo que este apóstol está interpretando, está diciendo, Señor, si me vas a enviar, que sea para establecer esto último, es decir, mi vida en reemplazo de las expiaciones y holocaustos que tú no aceptaste más. Acepta mi cuerpo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero el Mesías, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Donde hay remisión, no hay más ofrenda por el pecado. Lo que está diciendo es, a ver, ¿de qué sirve estar peque, reza, empata, peque, reza, empata, peca, reza, empata? No tiene ningún sentido. Sin embargo, esto así es como hablar del Shabbat. Pues ¿para qué Shabbat cada 7 días? O sea, ¿para qué repetir cada año las cosas? ¿Qué sentido tiene eso? Pues lo que hace es una alusión a lo posterior, lo cual es que permanente. Así como no van a haber muchos Shabbats, ni muchas fiestas, ni nada, sino va a ser algo constante. Un reposo constante, una expiación constante, una salvación constante, un perdón eterno. Por eso estas cosas cíclicas lo que hacen es constantemente recordarnos lo que el Señor tiene pensado para nosotros. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua, por el nuevo camino y vivo que Él nos abrió, por su velo que es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado el corazón de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. No se deben dejar de hacer los lavamientos de agua. Ojo, porque esto no lo está hablando de manera, ¿cómo se llama esto? Alegórica. Se siguen haciendo los lavamientos, los cuales serán exteriores. Pero la conciencia, que el agua que tú vas y te bañas en la ducha no te la puede quitar ni un río ni un bautismo, es purificada mediante la sangre del Mesías. Así que acerquémonos sinceramente, con fe, purificando el corazón de mala conciencia mediante la sangre del Señor y con agua pura, es decir, todos los rituales de purificación se hacían eran con agua y con sangre. Los de sangre con el propósito de expiar pecados, de lo cual dicen, pues no lo pueden hacer. Solamente la sangre del Mesías puede realmente expiar el pecado que mora en ti, y esto es tu conciencia. Pero tu cuerpo no lo va a expiar la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo que hace es una expiación plena del ser, interno, llamémosle así. Pero el agua, las purificaciones tienen que seguirse haciendo como algo obvio. Es decir, el hecho de que tú estés en el Mesías no quiere decir que ya no te enfermas, que ya no debes limpiarte, consagrarte y demás, ¿no? En esto entendemos que sí siguen siendo necesarias. Por eso el otro día hablaba que gracias a Dios, afortunadamente, nosotros nos bañamos todos los días. Significa que este punto está más que chuleado porque sí se quedó como un acto cívico y común el bañarnos, que es purificarnos con agua. Más allá de que se haga mediante un rito, ¿no? El caso de la base de esto era purifíquese diariamente, o por lo menos cada día, o por lo menos cada 7, ¿no? Por mucho, perdón, cada 7. Bueno, lo hacemos diariamente, así que esto se mantiene. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y consideremos unos a otros para estimularnos en amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, exhortándonos más bien, entre tanto que viene el día. Porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. O sea, si ya que sabes la verdad y te mantienes en pecado, aquí el apóstol ya dice, ¿qué vamos a hacer? Ya no hay más sacrificios. ¿Qué esperas? ¿Esperar a ver cuándo se levanta el templo para que empiecen a sacrificar la vaca roja? ¿Para qué? Exactamente para qué. Eso no va a cambiar el lugar de Yeshua. No lo va a quitar. El sacrificio, la expiación que hizo Yeshua fue una vez y para siempre, a menos que tú te retractes y apostates y te metas en un pecado pesha, deliberado. Recordemos que aquí él enfatiza, porque eso era para perdonar los pecados por yerro de la nación. Pero el que peca deliberadamente, es decir, el rebelde, ¿qué?
No queda más sacrificio, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso suena terrible. El que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merece el que pisotea al Hijo de Dios y tiene por inmunda la sangre del pacto en la cual fuiste santificado e hace frente al Espíritu de gracia? Aquí lo hice ya molesto. ¿Qué te pasa? Si tú has conocido el costo de ser expiado y reconciliado ante el Señor, ¿cómo te atreves a pisotear la sangre del Señor? Conocemos al que dijo: mía es la venganza y daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La advertencia de este pasaje es bien brusca, ¿no? Está todo muy hermoso y de repente dice: cuidadito con tomarse esto superficialmente. Cuidadito con pisotear la sangre del Señor. ¿Cómo se pisotea la sangre del Señor? Pecando deliberadamente. ¿Y qué es pecar deliberadamente? Ay, ¿sabe qué? A mí no me hable más de Shabbat y yo veré si lo guardo o no, yo veré si ando en fornicaciones o no, yo veré si me meto en esos negocios malos o no. O sea, como no, a usted no le importa, yo voy a ver qué hago y en el fondo sabiendo que lo que pretendes es hacerlo. Y vas y lo haces. Y luego voy a la iglesia o voy a un Shabbat y a las festividades o en Yom Kippur, no hay nada que hacer. ¿Qué haces? ¿A qué juegas? Con el Señor no se juega. Hay que o respetar y agradecer y valorar su sangre derramada o pisotearla y recibir el juicio que se reserva para la gente que vive de esa manera. En otras palabras, no hay nada que pueda reemplazar el sacrificio de Yeshua. Así que la respuesta rápida acerca de Yom Kippur: sí, celebremos Yom Kippur, teniendo en cuenta que nuestro sumo sacerdote es Yeshua, que la expiación presente, no olvidada ni muerta, sino presente, es Él mismo, y que nosotros hemos puesto nuestras manos en Él como Cordero resucitado, como, diríamos más bien, como Shivo liberado, a fin de obtener reconciliación delante del Señor mediante Él. Es indispensable. Claro, arrepentimiento. Fue la predicación de Él todo el tiempo. Arrepentidos y convertidos. Arrepentimiento y conversión real. Así que mis hermanos, espero que me tocó correr un poquito. La verdad es que no, eso hay tanto que decir, pero sí es un día muy importante. De hecho, se acaba de vivir y esto es muy, muy representativo en medio del pueblo de Israel y tiene muchas cosas que... O sea, realmente sí hay mucho contenido para decir acerca de esto, pero pues ya nos quedamos un poquito cortos de tiempo. Les agradezco por acompañarme. Valoremos profundamente la sangre de nuestro Mesías, porque la verdad es que es el último, a ver, es el agarre que tenemos para que no nos extraviemos delante de la presencia del Señor y recibamos finalmente lo que tanto buscamos, la muerte. Porque caer en eso es que lo insistimos y lo insistimos hasta que ya no hay nada más que hacer, ¿no? Pero benditos los que participan de la muerte del Mesías y viven entonces también su resurrección. Que tengan todos feliz tarde, feliz resto de semana y el Todopoderoso los bendiga. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah. Adonai Elohim